Good afternoon, everyone. Thank you all for joining us in this panel, both here and remotely, to know more about the LAR University of Florida Article Award and the winner of this year, Professor Magdalena Gil, for her paper on the 1939 earthquake in Chile and its influence on institutions. My name is Rosa Luz Duran. I am Associate Professor of Economics at Universidad de Lima and the Associate Editor for the Economics section of the Latin American Research and Review LAR. The members of the selection committee this year were Vanessa Miseres from University of Notre Dame, Emily Hind from University of Florida, and myself. The recipient for this year how do I get this to move? Oh, okay. Okay, so here we have the winner of the 2023 LAR University of Florida Article Award is the paper Disasters as Critical Junctures, State Building and Industrialization in Chile After the Chillán Earthquake of 1939, published in LAR Volume 57. The author is Magdalena Gil from the Escuela de Gobierno Pontificia Universidad Católica de Chile. The selection committee also awarded an honorable mention to the article Pedagogy Behind and Beyond Bars, Critical Perspectives on Prison Education in Contemporary Documentary Film from Argentina, published in LAR Volume 57 and with author Oliver Wilson Nunn from the Center of Latin American Studies in the University of Cambridge. I'm going to give you a little bit of the structure of the panel. I'm going to devote a little bit of time to present the journal itself and also the award in general. Then Vanessa Miseres, member of the selection committee and previous winner of the award, will describe the selection process for the award this year. The core of the panel goes to Magdalena Gil for the presentation of her winning paper. And then in the end, we have some time for questions that you may have. So about the journal, the Latin American Research Review, LAR, publishes original research and review essays on Latin America and the Caribbean and Latino studies. LAR covers the social sciences and the humanities, including the fields of anthropology, economics, history, literature and cultural studies, political science, and sociology. One key characteristic of the journal and strength point, in my opinion, is its interdisciplinary approach. I do believe it's one of its strengths because Tending Bridges promotes a more comprehensive understanding of the complex processes going on in our region. The journal reviews and publishes papers in English, Spanish, and Portuguese. All papers, except for book and documentary film review essays, are subject to double-blind peer review. LAR is the academic journal of the Latin American Studies Association, the LASA organization, and has been in continuous publication since 1965. About the award, the LAR University of Florida Award is presented at each LASA Congress to the best research article published by LAR during the past calendar year, that is, in the volume of the journal preceding the year of the Congress. The award covers articles published by LAR in all disciplines and in any language. The award is supported by the University of Florida to honor its long-standing relationship with LASA. The nomination process is
It can be both by the editors of the journal, or it can be also a process of self-nomination. Nominators and recipients of the award are not required to be LASA members. Here we have just an overview of the candidates for the award this year. There were 8 papers. I just wanted to show them to you to highlight the diversity in the candidates. There were 2 papers from politics, 2 from sociology, 2 from literature, 1 from anthropology, and 1 from history, which ended up to be the winner. All papers were interesting. We'll hear a little more about Magdalena's paper, and perhaps maybe Vanessa will go over a little bit of an overview of all the candidates, but here we have it. So just a final word of encouragement of all of you who are considering publishing in the journal. It's a very interesting top-level journal. We look forward to seeing your papers coming in, and hopefully next year we'll be celebrating one of your papers as winners of the award. Thank you. Now we have Vanessa. Thank you, Rosa, very much. I I should have asked this, and then I realized that I prepared my presentation in Spanish, and thinking, and then I thought about Magdalena's paper, which was written in English, and I said, oh, we should, but I think my presentation in Spanish will illustrate also the multilingual nature of the journal. So gracias por estar presentes hoy, por acompañarnos en esta premiación, que siempre es un momento de celebración académica y personal, porque cada una de nosotras acá presentes sabemos muy bien todo el trabajo, tiempo y redes de colaboración que hay detrás de la escritura y publicación de un artículo. Si hay algo que quisiera destacar hoy de este premio y de la revista LAR en particular, es justamente el trabajo en colaboración. Primero, desde mi experiencia publicando en LAR, un poco comentando lo que también Rosa estaba mencionando, y recibiendo el premio el año pasado, cuando todavía estábamos en modo semi-pandémico virtual, puedo dar fe del enorme esfuerzo y profesionalismo de un grupo de personas que buscan muy pacientemente en cada paso del proceso de publicación la excelencia académica, sin dejar de lado la accesibilidad del conocimiento. El premio LAR University of Florida, como mencionó Rosa, reconoce al mejor artículo publicado en cualquier disciplina o idioma en la revista. De esta manera, un criterio fundamental en el proceso de selección, y recuerdo que este fue un aspecto que también el comité señaló el año pasado, es que se trate de artículos que, más allá del caso o periodo particular en el que se centren, puedan tener una proyección en otros contextos o temáticas que convoquen diferentes perspectivas. Este aspecto es central también por el hecho de que los jurados para el premio LAR son siempre interdisciplinarios. Rosa viene del campo de la economía, Emily y yo venimos de la literatura, y a pesar de que trabajamos con temas o disciplinas diferentes, el trabajo de evaluación y el diálogo con Rosa, que además me acuerdo que nos convocaba en el medio de un contexto social bastante complejo en el Perú hace unos meses, y con Emily se dio de una manera muy orgánica y no tuvimos mayores dudas o debates acerca de
les ganadores en este caso. Los trabajos elegidos nos resultaron sobresalientes justamente por esta razón, porque no presentaban fisuras en sus argumentos y contenían una narrativa capaz de convocar y resultar convincente en la lectura de 3 especialistas en diferentes áreas de estudio. El trabajo de Magdalena Hill, Disasters at Critical Junctures, llamó unánimemente nuestra atención por la calidad de la escritura, pero también porque es un excelente ejemplo para demostrar cómo el enfoque de un evento en particular y del orden de lo natural, como un terremoto, puede resultar en una perspectiva renovadora para el estudio de fenómenos históricos como la presidencia de Cerda en los años 30 en Chile, u otros aspectos económicos y sociales que discute el artículo. Magdalena para ello hace uso de un amplio archivo historiográfico y de la prensa que muestra las diferentes manifestaciones y representaciones de este terremoto, que en palabras de la autora fue fundamental en los desarrollos institucionales más importantes en Chile durante la primera mitad del siglo XX. En el caso del artículo de Oliver Wilson Nunn, Pedagogy Behind and Beyond Bars, que recibió la mención honorífica de este premio, nos pareció un indiscutido merecedor de una mención honorífica porque también reunía en primer lugar la condición de interdisciplinariedad de la revista, combinando principalmente los estudios de cine con la criminología y presentando un caso concreto, pero de proyección continental, sobre el trabajo con el cine en una cárcel argentina. En palabras del mismo Oliver, su artículo sobre los proyectos educativos en las prisiones argentinas ofrece también un acercamiento a debates más generales sobre la abolición de la prisión en Latinoamérica, así como también sobre la legitimidad de las instituciones estatales en general. En resumen, ha sido un gusto leerles, aprender de su trabajo y ampliar así nuestras propias perspectivas. Muchas gracias entonces y felicidades a la ganadora y ganador de este premio y mención de honor. Hola a todos, a todas. Muchas gracias por venir y conectarse esta tarde de sábado. Gracias especialmente a Rosa Luz y a Vanessa por sus palabras. Estoy muy emocionada de verdad por este premio. Es el resultado de muchísimo trabajo. Pensé mucho yo también si hacer la presentación en español o en inglés y me decidí por el español porque el artículo ya está en inglés. Mis estudiantes, la mayoría solo hablan español o entienden bien el español y me pareció una muy buena oportunidad para dejar registro de este trabajo en español. El artículo además es Open Access, lo cual es muy bueno, felicito al Journal por eso, permite el acceso de todos si quieren leerlo de manera gratuita. Dado también que el artículo está disponible, ya está publicado, lo que voy a concentrarme yo hoy es en contarles cómo fue que llegué a escribir este artículo, cómo lo fui desarrollando y el marco o el big picture en el que yo veo que se inserta esta historia. Como les decía, estoy realmente muy contenta con este premio porque es fruto de un trabajo enorme. Cuando yo estaba empezando mi doctorado en Columbia, fui a una charla del profesor Mark Healy, historiador de la Universidad de Connecticut. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Mark presentó su libro estupendo sobre el terremoto de San Juan y cómo marcó a la Argentina. Y dijo, bueno, este es un libro que me ha tomado 10 años escribir. Y yo en mi ingenuidad dije, ¿seriously? 10 años, o sea, es bueno el libro, pero ¿cómo tanto? Bueno, el año 2010, cuando yo fui a esta meeting con Mark, yo ya estaba trabajando en este terremoto y el paper fue publicado en 2012, o sea, 12 años para un artículo que es bastante más corto que The Ruins of the New Argentina. Lo pongo como ejemplo de que el trabajo histórico, y sobre todo para los que hacemos teoría o sociología histórica, en el fondo, toma mucho trabajo. Por supuesto que durante estos 12 años uno hace otras cosas, me gradué, tuve un hijo, escribí otros artículos, pero mi punto es que el trabajo histórico, sobre todo si queremos que sea teóricamente relevante, toma tiempo cuajar,
toma tiempo en armar el puzzle a partir de las fuentes, conversar con gente, leer otras cosas del periodo, hasta que realmente uno siente esa confianza de que tiene algo y de que es algo, una historia relevante a ser contada y, como decía Vanessa, relevante también para lo que pasa hoy, para entender mejor nuestro presente y los desafíos que podemos tener como sociedad hoy. Es por ello también que quiero empezar agradeciendo a un montón de gente que durante esta década y 2 años hizo este artículo posible. No voy a agradecer a todos porque no alcanzamos, pero quisiera en particular hacer ver que este es un artículo que fue terminado en pandemia, con todos los archivos de Chile completamente cerrados y atendiendo a revisores que específicamente pedían to expand the archival base. ¿No es cierto? Por favor, queremos más fuentes. Fue aquí, de hecho, en la Universidad de British Columbia, uno de los lugares donde una bibliotecaria se apiadó de mí y me escaneó un material que estaba en la Biblioteca Nacional de Chile, pero al cual yo no tenía acceso y por alguna razón había una copia aquí. Fueron también autores, scholars, professors, bibliotecarios en distintos lugares que respondieron. Yo creo, hoy día pensaba, creo que el 100% de mis mails que me mandé pidiendo ayuda fueron respondidos. Autores que me mandaron los PDF de sus libros porque la biblioteca de la universidad estaba cerrada, bibliotecarios y bibliotecarias que me ayudaron. Quiero hacerles un homenaje también porque más de alguna vez en este periodo pandémico pensé que en verdad no era el momento para estar haciendo este tipo de trabajo y si no fuera por estas personas hubiese sido imposible. Y muy especialmente quiero agradecer a María del Carmen Martínez No, la editora del Latin American Research Review, que sin necesidad de compartirle ningún detalle de mis dificultades pandémicas, me dio siempre más plazo para terminar el artículo y hacer resubmit en el momento en que se pudiese. Hay muchas más personas que debería agradecer, pero lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Bueno, yo soy ante todo, creo, un disaster scholar. Soy socióloga de formación y by training, pero me dedico casi exclusivamente al estudio de desastres. Llevo 12 años estudiando desastres, en particular desde la noche del 27 de febrero del año 2010, porque esa noche uno de los terremotos más grandes registrados en el mundo golpeó la costa de Chile, mientras yo estaba tranquilamente en mi casa en Nueva York. Tipo 2 de la mañana me llama un amigo chileno y me dice, algo pasó en Chile. ¿Qué? Le digo yo, ¿qué pasó? No sé, pero algo pasó en Chile porque ninguno de los servidores funcionan, es imposible comunicarse, yo creo que tiene que haber pasado algo grande. No sé muy bien cómo me convenció, pero llamé a mi mamá y me contesta y me dice, hija, no puedo creer que seas tú, estamos todos bien y espero que el epicentro haya sido bajo esta casa. Eso es lo último que supe de mi mamá, se cortó por días, no supe nada más de nadie en Chile. Un país que tiembla constantemente, donde la gente normalmente no se inmuta, incluso en el contexto de un gran temblor, pero esto claramente había sido distinto. Ojalá el epicentro haya sido bajo esta casa, es una manera de decir, ojalá en ningún otro lado esto haya sido peor. Ojalá que lo peor sea lo que pasó aquí en mi esquina en Santiago, que ya en el fondo es lo suficientemente fuerte. A la mañana siguiente, el New York Times mostraba la foto de una señora chilena sentada frente a los restos de su casa completamente destruida. Y luego las imágenes horribles del tsunami en la zona del Biobío que poblaron las portadas de los diarios en todo el mundo por varios días. Y yo pensaba en mi abuela, Carmen Sañartu, chillaneja, que solía contar historias de terremotos. Decía que tenía la buena suerte de haber crecido en Chillán y haber sufrido el terremoto del 39 y luego moverse a Concepción para sufrir el terremoto del 60. El primer epicentro de ese terremoto fue Concepción. Esta vez, por suerte, ella está en Santiago y según mis reportes, estaba todo bien. Pero me di cuenta que no sabía nada respecto a qué había pasado en esos eventos, cómo en el fondo habíamos vuelto a funcionar como país, cómo se había repuesto la infraestructura, y no una vez, sino que varias veces durante el siglo XX. Nuestra cultura oral de los desastres se centra en contar anécdotas del momento de la emergencia, las desgracias inmediatas, los eventos vividos,
yo misma, naturalmente hoy partí hablando de eso, es la manera que conectamos en esta cultura telúrica que llaman algunos historiadores, pero por la manera en que lo hablamos pareciera que son historias mitológicas de tiempos inmemorables y no la experiencia real de nuestros abuelos, nuestros padres y a partir del 2010 también de nosotros mismos, de nuestras instituciones, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestras familias. Hay una parte que me parecía completamente ausente, tanto de las historias de mi abuela como de las historias oficiales de estos eventos, y es cómo se vuelve a la normalidad después de algo así. La respuesta, les adelanto, es que no se vuelve a la normalidad, sino que surgen nuevas normalidades. Fue en esto que me topé con una columna, las voy a mostrar porque no la tengo. Bueno, disculpen. Me topé con una columna de un autor llamado Hermógenes Pérez de Arce, quizás algunos de ustedes lo conocen, es un conocido columnista de la derecha más dura chilena, donde alertaba a los chilenos de no sobrereaccionar frente a los terremotos, ya que según él, los grandes terremotos del siglo XX habían dejado al país cada vez más socialista. Brevemente mencionaba a Aguirre Cerda y la creación de la Corfo y cómo a Alessandri en el año 60 lo habían convencido también de subir impuestos a ciertas industrias en medio de la catástrofe. Si esto es cierto, dije, hay algo aquí. ¿Será realmente que los terremotos nos han dejado desde la perspectiva de Hermógenes más socialista? Y así es como empecé a investigar terremotos históricos, primero del siglo XX, luego también del siglo XIX, tratando de entender la relación que la sociedad chilena en general, pero el Estado en particular, ha establecido con estos fenómenos. Su influencia es tan grande que creo que podemos decir que el Estado chileno no puede entenderse completamente sin tomar en cuenta los terremotos. Los terremotos han sido su antagonista histórico, forzando al Estado a desarrollar capacidades, aumentar el ingreso de recursos, implantar una gran coerción sobre la sociedad en la forma de building codes o códigos sismo resilientes. Pero no solo eso, los terremotos también han dejado una serie de legados institucionales en áreas tan diversas como vivienda, la ciencia e incluso las leyes de higiene, de infancia o los museos. Mamá dice, mi hijo, según tú, todo tiene que ver con los terremotos. Y es que sí, porque la vida social siempre tiene que ver con el entorno en que ésta ocurre. La agencia humana, sea como sea que la definamos, no puede realmente entenderse ajena a los contextos que le dan forma, que habilitan esa agencia. La agencia humana es, en otras palabras, algo situado, ocurre de manera situada y bajo ciertas condiciones. Y en Chile esa situación ha sido muy comúnmente el debris, los escombros. Y las posibilidades y limitaciones que dan los escombros son bastante particulares. Por un lado es un gran problema, pero por otro lado la destrucción es capaz de romper con ciertas inercias y abrir nuevas oportunidades. Son momentos de cierta fluidez institucional donde los humanos y las instituciones están abiertas a que surjan otras ideas, otros acuerdos, otras infraestructuras. Y en particular los humanos pareciéramos estar más abiertos a ser regulados, en la medida en que eso asegure nuestra integridad física. Esto es, sociológicamente hablando, la función más básica del Estado, el monopolio de la violencia física, la protección a cambio de la obediencia a ciertas normas y a ciertas reglas de organización social. Los terremotos, como las guerras, desafían esa promesa estatal, al menos en lugares donde hay estados que funcionan. Y creo que es por ello que tienen tanto potencial de, como diríamos en buen chileno, apretar a los estados y forzarlos a tomar acciones que quizás en situación normal no habrían tomado. Si siempre el camino es hacia más estatismo o hacia estados más fuertes, a socialismo, como diría Pérez de Arce, no es claro. Hay muchos casos en que esos vacíos institucionales los han aprovechado otros actores con otros intereses, o incluso en que ha terminado desgraciadamente reinando el caos. Pero en el caso de Chile vemos claramente que los terremotos han sido eventos traumáticos, pero que han ayudado a la madurez de las instituciones. Para lo que sigue sí les voy a mostrar algo.
Pero sale ahí. Ah, bueno, lo puedes hacer. Lo que voy a poner a continuación es un footage de época, regalo de la Cineteca Nacional de Chile, donde mientras yo les cuento pueden ir viendo algunas imágenes reales de lo que fue el terremoto del año 39 y la acción del Estado en el territorio, porque de hecho son videos que siguen a las instituciones, en el fondo, siguen a los oficiales públicos. Lo voy a poner sin sonido para que me puedan también escuchar. El terremoto de 1939 es un gran ejemplo de lo que les cuento. Y este es el foco de este artículo en el que nos reúne hoy día. El gran terremoto de Chillán, como lo llaman los historiadores, no es más que una de alrededor de 7 destrucciones que ha tenido la ciudad desde su fundación. Para el año 1939, la ciudad ya se había movido 2 o 3 veces, siendo reconstruida sobre o cerca los escombros del anterior. El terremoto ocurrió una noche de verano, un día martes, a las 11:30 de la noche, cuando todavía hacía mucho calor. Lo que más destacan los periódicos es que el teatro estaba lleno por una función en beneficio de bomberos. El terremoto fue inusualmente abrupto y fuerte. En Chile, la mayoría de estos movimientos son interplaca, es decir, ocurren cuando la placa de Nazca bajo el Océano Pacífico choca contra la placa continental. Los movimientos entonces se sienten como viniendo desde la costa, como un flow que en el interior del país llega poco a poco. Pero el terremoto del año 39 fue un terremoto intraplaca, es decir, ocurrió en la placa continental. Eso explica que si bien su magnitud fue menor, un 7.8 comparado con la magnitud 8.8 del terremoto del 2010, el hecho de que haya sido intraplaca y de que haya sido tan superficial es lo que explica lo devastador que fue el terremoto de Chillán. Según los testigos, en este caso le hace mi abuela, fue como si la tierra se detuvo, un golpe seco que en el teatro no permitió que las personas siquiera escaparan de su asiento. La mayoría de las personas los cuerpos en el fondo fueron encontrados sentados todavía en el teatro. No es claro cuánta gente murió. Parece straightforward contar los muertos tras un desastre, pero rara vez lo es. Hay gente que muere unos días después a causa de sus heridas o que tiene accidentes debido al mal estado de la infraestructura. Y sobre todo, luego de los terremotos suelen venir las enfermedades virales y bacterianas con mucha fuerza, incluso en verano. Lo vimos en Chile el año 2010 y lo vemos también en los datos del año 39. Uno de mis primeros objetivos con este artículo, que convengamos se podría haber escrito sin establecer el número de muertos, pero era algo que yo quería hacer porque las fuentes hablaban desde 5.000 hasta 30.000, unos números súper laxos respecto a la cantidad de muertos. Y muchas de las bases de datos actuales replican estos números sin chequear mucho lo que decía un diario de época. Usando datos de la Dirección de Estadística de Chile, el artículo establece que el número probable rondea los 8.000, incluyendo víctimas directas e indirectas, es decir, incluye a 5.685 muertos catalogados como contusiones debido al cataclismo por la Agencia de Estadística, pero también el cálculo de un surplus de muertes en las regiones más afectadas debido a contusiones, como también de tifus o neumonía para ese año. Así es como llego al estimado de 8.000. Esto posiciona el terremoto de 1939 como el desastre con más muertes en la historia de Chile, tanto en número neto como en relación al total de la población en ese entonces, que bordeaba los 4.3 millones. La única excepción, si queremos contarlo como un desastre, es la pandemia COVID, que supera con creces el número de 8.000 en Chile, pero sin embargo en neto me parece que todavía sigue siendo un porcentaje mayor de la población que se ve afectado el Chillán en el 39. Otra manera en que quise mucho entender el impacto de este terremoto en la economía. Este cálculo fue significativamente más difícil para mí de hacer que el de las personas fallecidas, y debo agradecer a un estudiante de economía de la UC, Germán Alarcón, que me ayudó con los cálculos. Fue difícil encontrar algún dato desde el cual colgarnos hasta que encontramos un informe del Ministerio de Economía que proyectaba los gastos de reconstrucción en 1.719 millones de pesos. En base a ello, y gracias a los excelentes datos que el CLIO Lab de la UC tiene de datos del PIB histórico,
Concluimos que it's safe to say, dice el artículo, que el terremoto del 39 tuvo un impacto económico directo, es decir, de los assets destruidos, equivalente a un 10% del PIB de Chile en ese momento. Esto significa que no fue el terremoto más costoso de la historia del país, pero sí el más costoso hasta ese momento. O sea, el del 60 y el del 2010 son más costosos, lo cual es bastante obvio, ¿no es cierto? Porque la infraestructura es mejor, es más cara. Dado lo que pasó después, sin embargo, es bien probable que el terremoto haya estimulado un gasto fiscal muy por sobre este número, ¿ya? Dado como todo lo que sabemos que vino después del terremoto. Hubo que tomar decisiones muy importantes, como por ejemplo, qué reconstruir, cómo reconstruir. Voy a poner el segundo video. Tranquilo. ¿Sí? Ahí está, para que se hagan una idea también de lo que estamos hablando. Creo que es bueno igual a estos números ponerles una caras y fotos. Decía entonces que hubo que tomar decisiones muy importantes. ¿Qué reconstruir? ¿Y cómo? ¿De la misma manera o distinta? Y una pregunta que hoy día no es tan crítica, porque ya está más o menos establecido, pero es ¿quién paga por la reconstrucción de viviendas privadas? Son todas preguntas que no estaban resueltas en esa época. Al contrario, el terremoto del 39 marcó un precedente en este sentido, moviendo la vara de lo que le correspondía hacer al Estado post-desastres de manera muy radical. Al menos 111.984 viviendas habían sido destruidas, sumados servicios básicos, carreteras, puertos y ferrocarriles. Y el debris, los escombros. Lo que yo postulo es lo más importante para entender lo que pasa después. El desafío de la reconstrucción del mundo material es ineludible para la continuidad de los estados. La recuperación social, después de una pandemia como la que vivimos hace poco, ciertamente impone necesidades de organización social, pero pasada la emergencia es al menos posible olvidarse de lo vivido. Los escombros, en cambio, son un problema imposible de olvidar. Los escombros se imponen. Esta es una de las muchas cosas que los grandes terremotos tienen en común con las guerras, que sabemos, para el caso de Europa, que al menos para los estados ganadores terminaron siendo un impulso para el desarrollo de capacidades. Este link entre guerras y terremoto que yo trato de establecer en el paper en distintos momentos es algo que el periódico inglés The Manchester Guardian estableció también al reportar el terremoto del año 39 en un año que también es fundamental para las guerras europeas. Y dice así: "The land is fertile and rich in minerals, but unfortunately there is a price to pay. This shelf above the Pacific dips in the direct line of one of the greatest earthquake belts in the world. The inhabitants of Chile, therefore, expect occasional earthquakes as we in Europe have come to expect the occasional war." Los mecanismos, creo, son similares. La amenaza, la destrucción causada requiere recursos y los recursos requieren reformas fiscales y también nuevas burocracias para administrar estos recursos y la reconstrucción misma. ¿Cómo ocurrió esto en el caso de Chillán? Como les contaba, la destrucción de la ciudad fue total. El desafío para el Estado era enorme y el Estado chileno estaba en una situación relativamente nueva. El radical Pedro Aguirre Cerda había sido recientemente elegido como presidente hace unos pocos meses. Un presidente que representaba las ilusiones de la clase media y trabajadora y que se veía reflejado en un líder por primera vez en su historia. Los hombres al menos, porque las mujeres todavía ni siquiera votábamos. Aguirre Cerda estaba lejos de ser un chileno promedio. Sus abuelos eran europeos, había terminado no solamente el colegio, sino también la universidad y había vivido en Europa.
pero claramente no era parte de la élite tradicional que estaba viendo su captura del Estado desafiada desde que Chile había migrado hacia el presidencialismo. El Frente Popular, por primera vez en el poder, había ganado apenas la elección. Varios historiadores señalan que Pedro Aguirre Cerda solo logró ganar debido al retiro en último momento del candidato Carlos Ibáñez del Campo, luego de los trágicos eventos de la matanza del Seguro Obrero. Su triunfo, con el 50.45% de los votos, lo dejó electo, pero en una crisis de legitimidad impulsada por la derecha derrotada. Aguirre Cerda no tenía mayoría en el Congreso, ni tampoco la confianza absoluta de muchos de sus compañeros de coalición. Los conflictos al interior del frente solo iban a aumentar durante su mandato. Al asumir, estaba en una posición ilusionada, pero bastante vulnerable, y el terremoto, por un lado, agudizó todos sus problemas, pero al mismo tiempo le ofreció una oportunidad. Y aquí yo hice un ejercicio. Si le preguntamos a ChatGPT por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, es un gobierno corto porque Pedro Aguirre Cerda muere de tuberculosis antes de alcanzar a terminar su mandato. Yo le pregunté, ¿cuál es el legado de Pedro Aguirre Cerda? Y ChatGPT dice, uno de los legados más destacados del gobierno de Aguirre Cerda fue la promoción de la educación. Se amplió la cobertura educativa, se establecieron escuelas nocturnas y se crearon numerosas escuelas rurales. Su compromiso con la educación contribuyó a una mayor inclusión social. Y si bien esto es cierto, para mí es claro que su mayor legado, lo realmente rupturista, es la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo. Una institución pionera en Latinoamérica, encargada de fomentar la producción a través de préstamos, compra de maquinaria, pero también la creación de empresas públicas en áreas desde la electricidad hasta el cemento. Pedro Aguirre Cerda habló mucho de educación. Era un tema muy importante para él y ciertamente expandió de manera significativa la expansión en el territorio de la educación. Voy a poner el último video. Aquí vamos a ver a Pedro Aguirre Cerda en Chillán, visitando la zona afectada. Bueno, Pedro Aguirre Cerda fue claramente un educador, él había sido profesor de colegio antes de ser presidente, pero si miramos lo que fue su gobierno, para mí es claro que lo que realmente marca un cambio radical respecto a cómo era el Estado de Chile antes de Pedro Aguirre Cerda es la creación de la Corfo, una institución que es hasta hoy un pilar de la política económica chilena y que cambió completamente el Estado de Chile, permitiendo que por primera vez este se involucrara de manera directa en la economía. Es clarísimo que Pedro Aguirre Cerda buscaba hacer esto antes del terremoto o incluso antes de su elección. Su tesis, El problema industrial, ya versaba sobre esto. Mi argumento, sin embargo, es que el terremoto fue necesario para que esta agenda se concretizara. La mayoría de los historiadores económicos de Chile considera que la Corfo era como el outcome esperado de una creciente preocupación por la producción nacional desde distintos grupos de interés. Lo que intento mostrar en el paper es que si bien existía esa preocupación expandida, no existía un acuerdo respecto a cómo materializar esta preocupación. El proyecto Corfo era uno entre otras visiones de una estrategia para el aumento de la producción, que la derecha se opuso tajantemente a la creación de la Corfo y que si la Corfo ocurrió tal como ocurrió y en el momento en que ocurrió fue porque fue parte de la Ley de Reconstrucción. Es un capítulo dentro de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo de Aguirre Cerda. El terremoto constituyó una coyuntura crítica para el país y para el gobierno, generando estos momentos de fluidez institucional que permitió, al cambiar el contexto, cambiar la postura que tanto ciudadanos como otros actores podían tener respecto al alza de impuestos o al Estado emprendedor. Esto fue aprovechado por el gobierno de Aguirre Cerda para expandir su agenda pro Estado, creando no una, sino dos nuevas instituciones, la Corfo ya mencionada y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, además de una reforma tributaria que permitiera aumentar los fondos del Estado para generar estas instituciones. La Corporación de Reconstrucción y Auxilio estaba más directamente ligada con la reconstrucción, sin duda,
pero también constituyó un cambio bastante radical en cómo el Estado actuaba en el territorio. Ahora no solamente podía dar préstamos para vivienda o construir casas, sino ordenar ciudades de una manera rara vez vista en Chile. Interesante también que la CRA tenía una cláusula de cierre a los 4 años y un ámbito de acción exclusiva a las provincias del terremoto, pero cada año ocurría un nuevo evento, un incendio en Castro, un aluvión en Coquimbo, y así es como la CRA fue aumentando su área de acción y eventualmente se convirtió en los años 50 en la Corporación de la Vivienda o Corvi. Nada de esto habría sido posible como fue sin el terremoto. De los 22 proyectos de ley que Pedro Aguirre Cerda mandó al Congreso para cristalizar su idea de refundar el Estado hacia la socialdemocracia, el único proyecto aprobado fue la llamada Ley de Reconstrucción del año 39. Voy a hacer aquí un paréntesis para agradecer este dato a Richard Stopper, que en 1975 escribió una tesis no publicada sobre el Frente Popular en la Arizona State University, y él fue el que hizo este conteo de los proyectos de ley aprobados, no aprobados, y concluyó, en línea también con la conclusión de este paper, que el gran triunfo del gobierno de Pedro Aguirre Cerda fue la Corfo. ¿Cómo fue posible lograr uno entre 22 proyectos en una situación políticamente inestable? Ciertamente la necesidad de reconstruir es la clave, pero también la habilidad política de Aguirre Cerda y su ministro de Hacienda, Roberto Wachhol, de convencer a sus stakeholders claves de que el terremoto era un problema de desarrollo. Como intento exponer en el paper largamente, los desastres son eventos que requieren ser narrados para ser vividos, requieren ser narrados para ser integrados dentro de una política contingente. Y esta narrativa parece obvia, pero rara vez lo es. Entender qué ocurrió, por qué ocurrió y cuál fue el problema es algo que es sujeto de interpretación. Y a mí me gusta mucho una cita de un economista que se llama Mark Bliss que dice, "You need to establish what went wrong in order to fix it". Y es en esta batalla por establishing what went wrong, que es la batalla de todas las batallas en desastre. Narrar el problema nos da un poder enorme. Y en este caso, Aguirre Cerda y sus ministros supieron imponer su visión del terremoto como un problema de desarrollo que superaba el desafío de la reconstrucción. Hemos perdido la elección, pero ganaremos el terremoto, dijo un senador conservador. Estaban equivocados, no fue así. Perdieron rotundamente el terremoto. Quienes no pudieron ser convencidos se vieron obligados a seguir la lógica del gobierno por la presión de sus votantes. En la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado 71 contra 68 gracias al voto de un representante conservador, Armando Martín, del distrito de Chillán, y un falangista, Manuel Madrid, representando a Talca. En el Senado, los conservadores José Francisco Urrejola, de Ñuble, Concepción y Arauco, y Rafael Luis Guimucio, representando a Santiago, dieron los votos cruciales, con grandes costos políticos dentro de sus partidos. La derecha temía que la Corfo le daría un poder demasiado grande al Estado, y así fue, al menos en relación a la historia de Chile hasta entonces. Clave en esta historia es el ministro Wachhol. Mientras Aguirre Cerda hacía tour por la región afectada, avivando el fervor popular y prometiendo no solo enterrar a los muertos, sino salvar la industria, Wachhol fue quien negoció con la oposición y la Sociedad de Fomento Fabril los términos del proyecto. Cabe decir que en algún momento había 7 proyectos de reconstrucción distinta, incluidos varios presentados por partidos del Frente. Esto es importante porque nos permite entender la amplitud de la fluidez institucional del momento. Pero volviendo a Wachhol, creo que fue una persona fundamental en esta historia por el hecho de ser ingeniero. Hoy día estamos súper acostumbrados, al menos en Chile, de tener ingeniero en todos los cargos posibles del Estado y fuera del Estado, pero en el año 39 los ingenieros todavía estaban buscando su legitimidad como servidores públicos o como parte del Estado. Wachhol fue el primer ministro de Hacienda ingeniero, y su ventaja es que tenía clarísimo para qué quería usar la plata. Buscaba recolectar el proyecto 2.5 billones de pesos, que eran equivalentes a todo un año del erario nacional. Como parte del Colegio de Ingenieros, Wachhol era también parte de una red de expertos y técnicos apolíticos, como les gustaba verse a sí mismo, que buscaban, sin embargo, amplia inversión estatal para proyectos de infraestructura pública, como el ferrocarril o la electrificación.
Muchos de estos proyectos ya tenían un prediseño y por supuesto en el Colegio de Ingenieros Watch Hole tenía acceso a estos prediseños. Entonces, ante la pregunta del Congreso que le decía, ¿por qué tanta plata? Watch Hole siempre tenía una respuesta. Porque necesitamos cables eléctricos, necesitamos una nueva represa, necesitamos electrificar. El proyecto eléctrico era el con el mayor presupuesto entre los proyectos asociados a la Corfo y es un spin-off de este artículo que pronto va a ser publicado en Technology and Culture sobre el rol del terremoto del 39 en impulsar una electrificación temprana en Chile, generando esta oportunidad. Voy a ir cerrando. ¿Ya? En resumen, entonces, el terremoto constituyó una coyuntura crítica para el Estado chileno, generando este momento de fluidez que fue aprovechado por Aguirre Cerda para expandir su agenda pro-Estado. El poder del terremoto para lograr este momento de fluidez institucional recae primero en el hecho de que fue completamente disruptivo de los equilibrios existentes pre-desastre, así como de la capacidad de Aguirre Cerda y sus ministros de imponer una narrativa del desastre como problema de desarrollo y no como una emergencia puntual. Ahora bien, ¿significa esto que el resultado de un desastre depende mayormente de la visión de los líderes a cargos? Yo creo que no, al menos no totalmente. Sin importar el carisma y la visión de Aguirre Cerda y Watch Hole, que sin duda lo tenían, la destrucción y los escombros imponen una cierta agenda. Por más importante que sea la narrativa, argumentaré siguiendo a Jane Bennett que materiality matters. Los escombros demandan acción y en casos como el terremoto del 39, el nivel de destrucción demanda una acción coordinada que pocos actores pueden lograr sino el Estado. He llamado a esto en el artículo el imperativo de los escombros, o the imperative of debris, y si en algún momento les interesa el contraste, en el año 60 podemos ver un buen contraste porque el presidente Arturo Alessandri ciertamente no quería ir en la misma línea de Pedro Aguirre Cerda y sin embargo se vio forzado por el terremoto a hacerlo. Alessandri, a diferencia de Aguirre Cerda, fue un planificador reacio, pero sin embargo también se vio forzado a desarrollar capacidad estatal para enfrentar el desastre. No tenemos tiempo para hablar del terremoto del 60 en este instante, pero espero haberlos convencido de algo que mencioné al principio de esta presentación. La agencia humana, sea como sea que la definamos, no puede ser entendida de manera autónoma de los entornos naturales y construidos en las que emerge. Esta idea fundamental de las Environmental Humanities es un poco transgresora para lo que hemos sido socializados en una sociología más tradicional. Pero creo que es fundamental retomar este pensamiento más dialógico con la naturaleza y el mundo material para poder hacer ciencias sociales que sean relevantes para los desafíos presentes. Los desastres gatillados por fenómenos naturales extremos son sin duda uno de estos desafíos. Si bien los terremotos se mantienen aún sorprendentemente ajenos a toda acción humana, no podemos predecirlos ni mucho menos generarlos. Los fenómenos climáticos extremos, que sí son antropológicamente mediados, son una de las grandes preocupaciones para los estados hoy, y ciertamente para nuestro continente latinoamericano. No es la idea esperar a que estos desastres ocurran para poder pensar en futuros más sostenibles, pero son sin duda momentos en los que se da la suficiente fluidez institucional para hacerlo, y no deberíamos perder esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por una magnífica presentación. Estoy segura que la audiencia estará de acuerdo conmigo en que hemos tenido hoy una visión privilegiada no solamente en el writing of a paper, que Magdalena nos ha contado con su relato personal y familiar asociado a desastres. Esto yo creo que puede servir para leccionar a todos los estudiantes que están en la audiencia y nos están escuchando en línea del compromiso que toma investigar y de lo duro que puede ser llevar cosas a término. También hemos tenido oportunidad ahora de ver a través de las imágenes, las fotos que Magdalena nos ha mostrado,
una cercanía mayor y una comprensión mayor sobre la dinámica de los desastres, ¿no? Es muy interesante y relevante para la región latinoamericana el estudio que hemos escuchado, porque nuestra región digamos, está siempre llena de desastres tectónicos, terremotos, etcétera. Entonces hay efectivamente toda una línea de investigación que yo creo que puede ser motivada a estudiantes de la región latinoamericana para ver más de cerca sociología histórica como la que hemos disfrutado hoy con la presentación. Tenemos unos minutos para preguntas de los que están aquí o de los que nos acompañan en línea, que pueden escribir, me parece, en la sección del chat. Sí, vendrías aquí, por favor, para que te puedan escuchar en la... Bueno, me voy a sumar a lo que estaba diciendo Rosa con la experiencia de escucharte en español y también, sí, decir un poco que me pareció un complemento excelente del artículo y una confirmación de, de por qué lo elegimos para premiarlo. Me parece que no pudo haber sido mejor elección. Es un trabajo excelente y que lo pudiste poner también, retomando tu idea sobre la agencia humana, ¿no? Y esta agencia humana situada, me pareció que el comienzo de tu presentación también hacía ese mismo ejercicio, ¿no? De situar tu investigación en un contexto material concreto, ¿no? Que tiene que ver con la historia familiar, con la historia personal y también con el recorrido académico que hiciste, ¿no? Y que te llevó a esta investigación. Bueno, yo, como dije antes, vengo de la literatura, así que para mí es súper importante esto que dijiste sobre la narración, ¿no? La idea de contar una historia. Y dentro de esa idea, mi pregunta iba algo que me interesa particularmente, pero me gustó mucho esa conexión bien directa que hiciste hoy entre las guerras y los terremotos, ¿no? Y estaba pensando, justo cuando todo este proceso de selección del premio y todo, yo estaba en Berlín, en Alemania, escribiendo sobre guerras y estaba pensando esta imagen de las Trümmerfrauen, que son estas mujeres que reconstruyen la ciudad y que algunos historiadores ahora dicen que, bueno, en realidad no fueron tantas y tampoco el trabajo fue, pero sí fue la narración de esa idea de la reconstrucción a partir de los escombros y esta cierta idea de gesta popular, digamos, en la reconstrucción. Y no sé, me preguntaba, o preguntarte a vos, si podés decir algo o si conocés como de algunas producciones de este tipo, ¿no? Digamos, ya sea de, no sé, monumentos, como alguna cuestión de este tipo de narraciones, ¿no? Inclusive en la literatura o en el teatro, si esto que también trazaste en todos estos aspectos también tuvo como cierta repercusión como en el plano social, cultural, sobre esta idea del escombro que me pareció súper interesante en muchos niveles. Y en ese sentido también la cuestión de género, ¿no? Si pensás que con todas estas cambios de políticas que impulsó el terremoto, también hay algunos aspectos de género sobre género para discutir. Gracias, Vanessa. Me tiraste como 8 preguntas. Voy por parte. Mira, yo creo que el tema de la narrativa es demasiado importante, pero al mismo tiempo eso no significa que uno pueda convencer al resto de cualquier narrativa. Ahí es donde yo al menos creo que materiality matters.
¿no es cierto? Es como que yo quisiera convencerte de que no ha pasado nada y todo se cayó. O de que todo está súper bien y en verdad está todo súper mal. Entonces yo creo que ahí en ese rayado cancha es donde se da la pelea discursiva por definir el what's wrong, como qué fue lo que pasó, ¿ya? Este es un problema, pero ¿qué tipo de problema es? Algo que yo he trabajado mucho es cómo en la medida que se va disolviendo la idea de castigo divino, es que los chilenos empiezan a demandarle al Estado acción. Porque es obvio, mientras el problema sea un problema de qué tan piadosos somos y qué tanto nos castigan el Altísimo, no tiene ningún sentido la reducción de riesgo, la gestión de la emergencia, nada. Es una vez que esa narrativa va muriendo que empieza esta narrativa de la gestión del riesgo, de estar preparados. Entonces yo creo que en esto, y hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama What is an Event? De una autora de NYU que no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Wagner Pacifici, porque habla sobre cómo los eventos finalmente son estas ocurrencias, que no son cualquier tipo de ocurrencias, sino que pasan a ser eventos porque desarman lo social. Ya sea lo hagan a través del debris, como de los terremotos, o de otras maneras. Ella, por ejemplo, habla de la toma de la Bastilla o de la caída de las Torres Gemelas. Pero en la medida en que desarticulan, nos fuerzan a rearticularnos. Y ella trabaja mucho en cómo este proceso de rearticulación tiene una ventana de oportunidad donde las narrativas son clave. No podemos narrar cualquier cosa, pero lo que narremos es súper relevante. Eso respecto a las narrativas. Lo segundo que tú decías, bueno, en Chile, voy a aquí hablar de mi opinión personal, que puede ser experta por todos los terremotos que he visto, pero no soy antropóloga ni historiadora cultural. Pero en Chile me parece que estamos muy lejos de ser como Japón, que es el ejemplo de cultura sísmica. Yo no he estado nunca en Japón, pero amigos que han estado siempre me mandan fotos de que por todos los sitios hay recuerdos de un terremoto que ocurrió o una infografía que te enseña a cuidarte en caso de que tiemble. Chile y Japón son probablemente los países más sísmicos del mundo. No son los con mayor riesgo sísmico hoy, porque la infraestructura es buena. Hoy día es ciertamente peor o a mayor riesgo sísmico Turquía o Haití, pero sí son los países que tienen la historia sísmica como más fuerte, y yo diría que Japón nos da una lección a los chilenos y chilenas respecto a cómo la memoria puede servir como tanto como una manera de procesar lo ocurrido, como de prepararnos para que vuelva a ocurrir. En el caso de Chile no ha sido tan así, tan fuertemente. Por ejemplo, nosotros no tenemos un museo del terremoto, ni una sala sobre terremotos en el museo histórico, ¿ya? Lo que tenemos, en un proyecto que yo participé, hicimos un catastro, está en una página que se llama Aprende Resiliencia, que es .cl, que es una página para colegios, donde pusimos un mapa de Chile y marcamos todos los lugares donde tú puedes ver algún monumento, como dices tú, que generalmente son escombros, o una chimenea que quedó de una casa que se la llevó el tsunami. Nosotros hicimos un catastro que es muy bonito y se los recomiendo que lo chequen en línea, pero al mismo tiempo te das cuenta que comparado con Japón es nada, o sea, son las cosas que quedaron. No tenemos en ese sentido algo tan fuerte. Es lo mismo que yo comentaba antes de que cuando fue el terremoto del 2010, yo me daba cuenta que estaba súper socializada en anécdotas, pero que realmente por más que buscaba y buscaba, está lleno de libros de fotos o libros de testimonios de ese día. Hay para los grandes terremotos, 39-60, hay más de un libro con testimonios de cómo la gente vivió ese día. Pero si tú buscas o buscabas, creo que en los últimos años han salido más cosas, pero en su momento, si tú buscabas cosas respecto a qué pasó después que hicimos, era como un misterio. O sea, ¿cómo llegamos a estar como estás ahora Chillán o hoy día Concepción? Los arquitectos han hecho algo de trabajo en eso, en términos de las como prácticas de construcción y cómo han sido influenciadas por estos terremotos. Ellos tienen como una narrativa entre arquitectos e ingenieros, pero no tanto desde la parte de las instituciones. Hay también un trabajo importante de antropólogos y historiadores culturales que se han preguntado cómo estos continuos terremotos pueden haber afectado la cultura chilena, que son trabajos también bien interesantes, algunos muy antiguos.
Y te voy a mandar, Vanessa, hay un artículo que no es mío, que es muy bonito sobre los terremotos en la literatura en Chile y las artes y tal, que es una recolección como de poemas y cosas. Pero igual lo que tú ves es que hay un poema de Gabriela Mistral porque es del 39. Hay otro poema del 2010, pero no hay una tradición en que este tema sea hiperpresente. Es más bien en los eventos particulares. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, sobre género. Es súper difícil recalcar el tema género en historias del año 39, porque inevitablemente todos los ministros, sobre todo si es historia institucional como yo, ¿cierto? Hay muchas mujeres que tú pudiste ver en las imágenes y eso a mí me gusta porque se ve que son las mujeres las que van a buscar agua, son las mujeres las que hacen la fila de la comida, las que están con los niños, y lo ves en las imágenes más antiguas que tenemos de terremotos que son del 39. Pero la historia institucional está llena de señores, que son los que están en el Congreso discutiendo qué hacer, etc. Por lo tanto, en este tipo de historias es más difícil. En las historias actuales, no. Yo tengo, aparte de estos proyectos históricos, proyectos más actuales de desastres en Chile, y creo que al igual que la guerra, en las comunidades, los desastres a veces generan oportunidades para los liderazgos femeninos. Ya sea porque los hombres desgraciadamente tienen que emigrar a buscar trabajo a otro lugar porque el lugar del desastre está mal, o porque trabajan en la reconstrucción, o porque se conocen, a veces porque logran establecer redes en el medio del desastre las mujeres y se juntan. Ya hay algunos artículos interesantes sobre eso post-terremoto del 2010 en algunas comunidades. Al final también, por más extraordinario que sean los desastres, también replican un montón de prácticas que estaban antes, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta a considerar. A mí me encantaría ver un trabajo como quizá el terremoto del 39 cambió dinámicas familiares en la zona. De eso yo no tengo nada, porque no tengo fuentes, digamos, como para hacer eso. Pero sería algo también interesante, creo yo, de ver en más detalle. Y creo que eso era más o menos las preguntas. Es un terremoto súper interesante. Como les decía, estamos preparando o sea, ya está lista, aceptado un paper en particular sobre electrificación, que es como una bajada aún más detallada, porque en el fondo, ¿cómo es que el Estado dice de un momento a otro, ya, pasó este tremenda tendalada, hasta todo, y invirtamos $500 millones en electrificar todo el país? En el momento más down, como que apuestas a lo más alto, y se aprueba el proyecto, y es el primer proyecto de la Corfo, el proyecto de electrificación. Entonces este spin-off que le digo yo, trata de contar esta historia, porque el proyecto ya estaba listo en el año 39, eso es clave. Había un grupo de ingenieros que ya había estado trabajando en eso, y que también vieron la oportunidad en este momento de fluidez institucional. Se fijan en la misma historia. Vieron la oportunidad de meter el proyecto dentro del proyecto de reconstrucción. No olvidar eso sí, que esos espacios de fluidez están como a quien se los tome. Yo no creo que sea algo que uno pudiera prometer que siempre va a traer gran infraestructura. Ahora me acuerdo de algo que tú dijiste, de las guerras. Esa pregunta me faltó. La literatura respecto a guerras y state building ha establecido algo que yo creo que también aplica para el caso de los desastres. Y es que los cambios en el contexto internacional cambian las dinámicas internas de los países en la guerra. Es cosa de ver, soy cero experta en guerras, pero podemos ver el caso de Ucrania, que si bien la guerra la pelea Ucrania, en verdad se pelea con un montón, no es Ucrania contra Rusia, es todo el planeta que en ese sector establece cierto conflicto. Lo que yo creo es que con los desastres también ha cambiado el contexto internacional. El año 39 llegaron donaciones, el año 60 llegaron personas, agencias internacionales, y hoy en día lo que pasa en muchos países es que el Estado no se ve forzado a hacer estos como grandes esfuerzos, porque llegan muchísimas agencias que no solo donan, sino que se toman las funciones estatales y las ejercen. Y ahí yo tengo un conflicto, porque obviamente es bueno que se ayude a las personas, pero al mismo tiempo estás perdiendo una oportunidad de desarrollar capacidades de manera interna. Quizá en algunos casos sería muy extremo, como Haití, en que el Estado realmente no sobrevivió al terremoto, y pero hay otros lugares donde el desarrollo de capacidades no es parte de los planes de intervención. Entonces vemos que las agencias internacionales, de tanto ayudarnos, es como, no sé,
no quiero hablar mal porque es súper bueno lo que hacen, pero al mismo tiempo evitan que pase esto mismo. Y en Chile uno lo ve cuando pasa el 39 al 60, del 60 al 85, del 85 al 2010, que el panorama internacional ha cambiado muchísimo respecto a lo que te pueden ayudar o dar o la oferta. Y yo creo que, al igual que las guerras, ese panorama internacional es un contexto que ha influenciado qué es lo que pasa en el momento exacto del desastre. Es agradecer a los que están acá presentes, un sábado de la tarde enormemente, y también a los que están conectados, por supuesto. Gracias. Gracias nuevamente, Magdalena. Felicitaciones por el merecido premio. Gracias a todos por su presencia y participación. Nos despedimos entonces. Buenas tardes. Gracias.